Las interrelaciones entre México y Filipinas en la etapa novohispana, por José Omar Tinajero Morales. Filipinas es un archipiélago que se ubica en el sureste de Asia. Durante mucho tiempo se dio una pugna entre Portugal y España por tener el control de las especias. Portugal tenía el control de la ruta por Sudáfrica, lo cual le permitió tener presencia en las islas Molucas, que actualmente se encuentran en Indonesia. En las Molucas se producían especias como la nuez moscada, por lo cual era muy apreciado este archipiélago. Precisamente Cristóbal Colón planteó una ruta tomando en cuenta la idea de que la Tierra era redonda para llegar al oriente y tener el dominio de las especias. Sin embargo, con lo que se encontraron fue con un nuevo continente, un continente que no se habían percatado de su existencia, que se llamaría posteriormente América. Sin embargo, esta idea por tener el control de las especias no cesó, y en el año de 1519 Fernando de Magallanes realizó un viaje de circunnavegación que fue el primero que se hizo con estas características para demostrar que las Molucas pertenecían a España. En ese viaje, en 1521, llegan a lo que se conocería como las Filipinas, y precisamente ahí fue asesinado por los indígenas. Sin embargo, este viaje fue de gran trascendencia, ya que le permitió a España el empezar a tener el control sobre este archipiélago, que sería de gran trascendencia para el comercio. Por lo cual se fueron realizando una serie de expediciones, un total de 5, para ir teniendo un mayor control sobre las islas. En 1524 al 26 se dio la expedición de García Jofre. En 1527 salió de Iztapan-Zihuatanejo la expedición de Álvaro Saavedra. En 1542 sale la expedición de Ruy López de Villalobos, que fue el primero en ponerle a la isla de Leyte el nombre de Filipinas, el cual se extendería posteriormente a todo el archipiélago como un homenaje a Felipe II. Y la expedición que ya tuvo un enfoque ya con un objetivo claro de conquistar a las Filipinas, fue dirigida por Miguel López de Legazpi, quien partió el 21 de noviembre de 1564 del puerto de Navidad, actualmente conocida como la Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Así que estamos celebrando 450 años desde la salida de Legazpi hacia Filipinas. Es importante señalar que estas expediciones, en especial la de Legazpi, van a generar un fuerte vínculo entre la población de México y la de Filipinas, de tal manera que podemos señalar que la cultura que se va a ir desarrollando durante los siglos posteriores en el archipiélago va a ser de una influencia hispano-mexicana de primer orden. Junto con Miguel López de Legazpi iba Fray Andrés de Urdaneta, que había participado en viajes anteriores, que antes de ser fraile agustino tuvo conocimientos de cosmografía, y a él se debe
la ruta del tornaviaje para poder regresar a México. Ese tornaviaje salía de las Filipinas, subía hacia Japón, recorría todo el Océano Pacífico hasta llegar a las costas de Alta California. Posteriormente llegaba a las Islas Marías para finalizar en el puerto de Acapulco. Esto permitió que del año de 1565 hasta 1815 el comercio se hiciera entre México y el Oriente gracias a lo que se conoció con diferentes nombres, como el galeón de China o nao de China, galeón de Filipinas o de Manila, el galeón de Acapulco. Eran los diferentes nombres que se le dio a lo largo del tiempo. Y con esta ruta, por un lado, la gente de Manila llevaba hacia México cosas como la seda china, la porcelana, cerámica, etc. Mientras que de Acapulco partía hacia Filipinas frailes para la evangelización y plata, que servía para pagar a las autoridades de Filipinas. Un dato importante que incluso en México muchas veces se pasa de alto debido a que la historia novohispana se ve muy someramente en las escuelas, es que Filipinas dependió administrativamente tanto en lo civil como en lo eclesiástico de México. Desde el punto de vista civil, Filipinas fue una gobernación dependiente de la audiencia de la Nueva España. Y desde el punto de vista eclesiástico, originalmente el obispado de Filipinas, el obispado de Manila, era un obispado sufragáneo del obispado de México, hasta que posteriormente ya se constituyó como un arzobispado independiente. La importancia de Filipinas fue estratégica tanto en el aspecto comercial, en lo religioso y en lo diplomático. En lo comercial permitió enlazar el comercio principalmente con China. Fue uno de los principales eslabones de esta ruta alternativa de la seda, y por eso es que a la nao en algunas ocasiones se llamaba la nao de China, porque muchos de esos productos venían precisamente de China y de Filipinas se pasaban hacia México. Desde el punto de vista religioso, Filipinas se constituyó como el foco evangelizador para llegar a otras partes del Oriente, como Camboya, Tailandia, Vietnam, China, Japón, etc. Aquí se establecieron varias de las órdenes religiosas, como los agustinos, los franciscanos, los agustinos descalzos, los dominicos, los jesuitas, etc. Y también juega un papel importante desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas que se van dando entre los diferentes países de esas épocas, como España, Inglaterra, Holanda, etc. Es importante señalar que no solamente la conquista civil se lleva a cabo desde México, también la conquista espiritual se va organizando desde México. Por ejemplo, el primer obispo de Manila, Fray Domingo de Salazar, dominico, había evangelizado durante mucho tiempo en la provincia de Santiago de México, por lo cual él conocía la metodología de las misiones dominicas en la Nueva España y en cierta manera le sirve de experiencia para aplicarlo posteriormente en Manila. A la vez, Fray Domingo de Salazar impulsa la creación de la provincia del Santo Rosario de Filipinas
de la Orden de Predicadores. Manda a Fray Juan Crisóstomo a realizar los trámites correspondientes. Y precisamente el maestro general de la orden, Fray Pablo Constabile, sabía que en México, ya desde 1540, Fray Domingo de Betanzos había deseado evangelizar Filipinas y que había estructurado un proyecto de evangelización, por lo cual el maestro general aprueba la idea de la creación de la provincia dominica de Filipinas, pero con la condición de que se redactaran unas ordenaciones en las cuales se tomara en cuenta el modelo de vida y la forma de evangelizar que había propuesto ya Fray Domingo de Betanzos. Este es solo un ejemplo de cómo la evangelización de Filipinas estaba organizada desde México. Pero también es importante anotar que hay presencia de Filipinas en México en varios aspectos, por ejemplo en los monumentos históricos, en ciertas costumbres y en aspectos naturales. Vamos a profundizar en esto. Por ejemplo, los monumentos históricos. Debido a que la ruta era muy larga, los frailes venían desde España y tenían que hacer una escala que les llevaba muchos meses en México para esperar la salida de la nao. Las órdenes religiosas tuvieron que construir iglesias, conventos, hospicios para atender a esos religiosos que iban rumbo a Filipinas. Por ejemplo, los dominicos tenían la iglesia de San Jacinto, los agustinos descalzos establecieron un hospicio, por ejemplo, en lo que ahora son la calle de Guatemala, y posteriormente lo trasladaron a lo que actualmente conocemos como el Hotel Cortés, que eran hospicios para frailes que iban con dirección a Filipinas. Otra forma en que está presente Filipinas en México, en lo que se da esta interrelación, porque no solamente era una interrelación comercial, sino también era una interrelación cultural. Por ejemplo, uno de los trajes típicos mexicanos es el conocido como el de la China poblana. Y precisamente la China poblana, que se llamó ya aquí en México Catarina de San Juan, era una princesa hindú que fue traída a México precisamente por la nao de Filipinas, y ella es la que establece esta forma de vestir que se va a constituir como el vestido típico de México. Y hay otros aspectos también desde el punto de vista ya natural, por ejemplo, ciertas frutas, como podría ser el mango Manila. Ahora, también desde el punto de vista lingüístico, hay algunas otras referencias, por ejemplo, el español mexicano tiene algunas palabras del tagalo, como podría ser parián, que significa mercado. De hecho, en lo que hoy es la explanada del Zócalo, uno de los mercados que existía precisamente se llamaba el Parián, a donde llegaban precisamente las mercancías que venían de la nao de Filipinas y que llegaban a la ciudad, y ahí se vendían precisamente en este mercado. Entonces podemos encontrar varias cosas de la cultura filipina o influidos por ese movimiento, por esa interrelación con Filipinas en México. De hecho, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación hay también una amplia cantidad de documentos en los que muestran existían haciendas que el fruto, que los recursos obtenidos servían para la evangelización de Filipinas. Y por otro lado hay una presencia de México en Filipinas. Por ejemplo, Filipinas ha logrado que se consideren las iglesias barrocas, sean consideradas patrimonio cultural de la humanidad. Y estas iglesias fueron construidas, además de la mano de obra local, también se llevaban albañiles mexicanos
o arquitectos de México que le dieron ese sabor, esa característica, por ejemplo, a esas iglesias barrocas que, como decimos, son hoy patrimonio cultural de la humanidad, pero también, por ejemplo, a los fuertes que servían de protección. Y también encontramos esa influencia hispano-mexicana en ciudades como Vigan, que también es considerado patrimonio cultural de la humanidad. También vemos que aunque actualmente el español es una lengua que cada vez habla menos la población de Filipinas, debido a que a partir de 1898 Estados Unidos le exigió a Filipinas el irse desvinculando de su cultura y su lengua hispánica. Sin embargo, el español sigue siendo, en su variante llamada chabacano, una de las lenguas que se hablan en Filipinas, y que tiene que esta variante de lo que es el chabacano tiene más influencia del español que se habla en México que propiamente del español que se habla en la península ibérica. Y una de las características es que también se llegaron a introducir palabras indígenas, por ejemplo del náhuatl se utiliza la palabra cacao, por dar solo un ejemplo, ¿no? Y también llegan a Filipinas productos que eran típicamente mexicanos, originarios en México, precisamente también como el cacao. La nao de Filipinas, como decíamos, tuvo una presencia comercial de 1565 a 1815. Incluso la UNESCO en el año 2009 reconoció que este comercio que se dio en torno a la nao fue uno de los antecedentes de la globalización actual que estamos llevando, y a la vez reconoció no solamente su importancia desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la interrelación cultural que tuvo durante ese tiempo. A la vez, otra de las aportaciones que tiene la cultura hispánica hacia Filipinas es la creación, por ejemplo, de la Universidad de Santo Tomás, fundada en el año 1611 por los dominicos. Filipinas juega un papel importante para lograr que los evangelizadores se introdujeran en diferentes partes del Oriente. Y aquí destacan figuras importantes. Por ejemplo, hay que recordar el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, martirizado a finales del siglo XVI en Japón, de la Orden de los Dieguinos. Tenemos a otros personajes como el beato Luis Flores, martirizado en Japón en 1622, San Lucas del Espíritu Santo, mártir en Japón en 1633. Tenemos varios mártires en China como San Francisco Fernández de Capilla, San Pedro Sanz, San Francisco Serrano Frías, San Juan Alcover Figueroa, San Joaquín Reyes Pérez, el beato Francisco Díaz del Rincón, San Melchor Quirós. Y en Vietnam sobresale la figura de San Valentín Berriochoa. Durante la etapa novohispana, Filipinas, aunque geográficamente está en Asia, se le vio siempre como una extensión de América. Entonces ahí está precisamente esa interrelación con esa cultura hispano-mexicana, que es interesante estudiar tanto en México como en Filipinas para poder valorar mejor la cultura de ambas partes. Es importante recordar que en 1910 Pío X nombró a la Virgen de Guadalupe patrona de América. En 1935 Pío XI nombra a la Virgen de Guadalupe patrona de Filipinas, y en 1945 Pío XII nombró a la Virgen de Guadalupe emperatriz de América y de Filipinas. También hay que recordar que Santa Rosa de Lima, dominica, es patrona también de América y de Filipinas. O sea que siempre está esta vinculación entre América y Filipinas, y en concreto entre Filipinas y México. A manera de conclusión, podemos decir que a 450 años
de la salida del puerto de Navidad de la expedición de Miguel López de Legazpi, es importante afianzar los lazos de amistad, de unión, de cooperación entre México y Filipinas, y ante todo el propiciar a la investigación histórica que nos permita reencontrarnos a ambas naciones en las influencias culturales que se sembraron en cada uno de estos países. Muchas gracias.